Hola, me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente por este medio. En este momento me encuentro en camino para buscar la oportunidad de evangelizar, de regalar algunos folletos, de abordar algunas personas. Es que esperemos tener un tiempo satisfactorio. Y bueno, en el Inter quise compartir con ustedes o aprovechar este tiempo para compartir un poco de mi testimonio, que todos sepan de alguna forma quién soy, qué era antes de conocer a Cristo, cómo era antes. Así es que bueno, quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir con todos ustedes que me han dado la oportunidad de ser parte de su día a día a través de los videos que subo a este canal y bueno, platicarles un poco de mí. Yo soy el único hijo varón de 4 en total. Son tres hermanas mías y yo. Y bueno, pues desde pequeño yo tengo cierta noción, o tenía cierta noción de lo que es la palabra de Dios, porque mi madre, hasta donde yo recuerdo, porque ella murió cuando yo era muy pequeño, tenía 7 años de edad cuando ella murió, pues ella profesaba ser un testigo de Jehová. Ella casi no salía a las calles como usualmente los testigos lo hacen. Debido a su enfermedad, ella sufría desmayos muy continuamente por un tumor que tenía en su cabeza, y esto le impedía salir porque en cualquier momento le venían esos dolores tan fuertes y se desmayaba. Pero yo recuerdo que la veía a ella continuamente con su Biblia, leía muchísimo, y en lo personal a mí me llamaban mucho la atención los dibujos de las revistas de la Atalaya y de los libros que ella llevaba a casa para leer. Por otra parte, mi padre, pues él siempre me decía que él no creía en ninguna religión, que él creía, digamos, en Dios y nada más. No le gustaba ir a la iglesia, no le gustaba tener relación con nada que fuera de alguna manera religioso. Entonces crezco yo pues con cierto conocimiento de lo que es la palabra, la Biblia, porque mi madre me compartía esas historias de la creación, de la Torre de Babel, de Caín y Abel, de Noé, de David, de Sansón y Dalila, y bueno, todas esas historias. Crecí mi infancia escuchándolas de mi mamá, pero pues realmente era eso, simplemente eran historias que ella me platicaba. Conforme fui creciendo, después de que ella muere, yo estudié en la secundaria, tuve que irme a vivir con mis tíos, que al mismo tiempo eran mis padrinos. Pues fui bautizado en la iglesia católica. Mi madre era testigo de Jehová, mi papá pues no profesaba ninguna religión, y curiosamente fui bautizado en la iglesia católica. Yo, como les decía, tuve que irme a vivir con mis tíos, que al mismo tiempo eran mis padrinos, por una cuestión económica. Es decir, mi padre, después de que mi mamá murió, tuvo una decaída muy fuerte y pues batalló mucho para levantarse, perdió su empleo y bueno, fue una situación difícil que nos llevó a tomar decisiones como estas, de yo tener que irme a vivir con mis tíos y mis padrinos. Prácticamente ahí viví toda mi adolescencia, cursé la secundaria, la preparatoria y la carrera. En la secundaria conocí a la que hoy es mi esposa. Desde secundaria la conozco y anduvimos ahí de novios. Y bueno, en la juventud, pues tú sabes, ocurre de todo. Nos queremos comer el mundo. Realmente no pensamos en Dios. Yo asistía, no puedo decir que continuamente, pero sí regularmente a la iglesia a escuchar. Pero sin embargo, bueno, había muchas cosas que de alguna manera no me
no hacían clic en mí, ¿no? El hecho, por ejemplo, de las imágenes, el hecho del ritual en sí, de la misa. Yo sabía que tenía de alguna manera que creer en algo y pues de alguna manera sentía que debía de tener una religión y pues bueno, como vivía con mis tíos y ellos en su momento, aunque anduvieron intentando en diferentes religiones, finalmente terminaron en la Iglesia Católica, y cuando viví con ellos, pues obviamente ellos me inculcaron igualmente esta misma religión. Sin embargo, como les digo, había muchas cosas que no me hacían sentir del todo tranquilo o cómodo con ellas. Pero bueno, dije, es simplemente porque me falta conocer mi religión. Así que, pues, siguió transcurriendo el tiempo. Pasé por la preparatoria, después por la carrera. Finalmente me casé con aquella chica que conocí en la secundaria. Tuvimos la oportunidad de construir nuestra casa a nuestro gusto. Nuestros 2 primeros hijos pues los metimos en una escuela digamos donde pues les inculcaban la religión católica. Era un colegio católico, porque bueno, eso era parte de lo que nosotros en ese momento profesábamos y seguíamos. Mi esposa y yo, bueno, mi esposa y mis hijos y yo acudíamos regularmente a escuchar la misa, a la iglesia, pero seguía todavía viendo en mí esas inquietudes, pues digamos cuestionamientos, si todo lo que ahí se nos enseñaba realmente era correcto o no. Que bueno, yo tenía muchos amigos y dentro de ellos había la gran mayoría católicos, otros testigos de Jehová, otros cristianos, pero pues obviamente en ese tiempo yo no le daba mucha importancia a todo eso, ¿no? Entonces finalmente yo trabajaba en aquel entonces para una empresa importante aquí en Monterrey, esa empresa que hace la Auténtica María. Y ahí conocí a un compañero, éramos practicantes, y yo vi en él, probablemente lo conocía ya de tiempo después de haber entrado allá a PepsiCo. Yo lo conocí desde un principio y yo veía obviamente en él pues ciertos comportamientos o cierta manera de ser, que de pronto vi que hubo un cambio en él muy significativo, pero pues bueno, simplemente lo vi como un cambio, pero nunca me cuestioné cuál fue la razón o por qué, etcétera, ¿no? Pasó el tiempo y coincidimos en un viaje, ambos, él por su área, su departamento, y yo por el mío. Viajamos juntos a la Ciudad de México. Y en el avión, ya después de estar platicando de diferentes temas, la familia, los amigos, etcétera, se hizo de pronto un pequeño silencio y él me dijo: oye, Edgardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo le dije: claro. Si tú murieras hoy, ¿dónde crees que despertarías? Obviamente en el avión, ¿no? Era una pregunta un tanto incómoda, pero me hizo pensar, me hizo reflexionar. En ese momento, o de manera inmediata, yo no supe qué contestar, la verdad. Empecé a pensar, tratar de meditar un poco en su pregunta, y al final le dije: pues bueno, mira, yo creo que va a haber un momento en el que Dios que estemos delante de Él y tenga que juzgarnos, y pues tendrá que poner en la balanza tanto las cosas buenas como las cosas malas que hicimos. Así que bueno, sé que no soy una persona perfecta, he cometido errores, he cometido pecados, pero también sé que he hecho cosas buenas. Entonces pues no estoy del todo seguro, pero lo que sí sé es que
pues no quiero ir al infierno, pero tampoco estoy seguro de ir al cielo. Entonces, él me dijo, ¿me permites compartirte lo que dice la Biblia? Y yo, claro, pues para mí la Biblia no era un libro desconocido, obviamente no lo había leído, o las veces que lo intenté leer, la verdad es que no lo entendí. Varias veces tomaba la Biblia y la intenté leer, pero desafortunadamente no entendía, no hallaba yo ninguna relación de las historias con mi vida o cómo aplicarlas, simplemente no las entendía y por lo tanto tenía que desistir a esa lectura. Pero sin embargo yo conocía la Biblia, como les decía, por lo que mi madre me enseñaba y lo que me compartía. Entonces le dije, claro, sí. Entonces él abrió su Biblia y me mostró un versículo que es Romanos 3:23. Me dijo, ¿quisieras leer este versículo? ¿Qué es lo que dice aquí? Y yo lo leí: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces él me dice, ¿qué significa todos, Edgardo? Yo le dije, bueno, pues todos, ¿no? Es decir, no queda nadie fuera de ello. Entonces, si dice, él me pregunta, si dice ahí que todos hemos pecado, ¿tú te encuentras ahí, en ese todos? Y dije, pues sí, pues ahí estamos todos. Ok, muy bien. Y luego más adelantito me llevó a Romanos 6:23. Me dice, ¿quieres leer este pasaje? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Me dice, la consecuencia de ese pecado, del pecado que tú ahorita acabas de afirmar que has hecho, que tú estás ahí dentro de esos todos los pecadores, dice que la consecuencia es la muerte. Entonces, precisamente la muerte, la separación de Dios por la eternidad, es lo que nuestros pecados merecen. Ahora, tú ahorita me decías, me dijo él, que has hecho cosas buenas. Y me llevó a este pasaje de Efesios 2:8 y 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando leí ese versículo dije, wow, prácticamente mis argumentos de defensa se estaban derrumbando. Esa parte en la que él me dice, o la que Dios más bien me dice, que no es por obras, pues obviamente todo lo que yo consideraba como cosas buenas que había hecho, pues resulta que la Biblia decía que eso no nos iba a salvar. Y luego me llevó a Gálatas 2:16, donde la Biblia explica claramente que el hombre no será justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y me llevó también a Isaías 53:5 y 6, donde dice, mas él herido fue por nuestros pecados, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese pasaje me ayudó a entender el rescate que Jesucristo hizo por nosotros, que él recibió prácticamente el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, poco a poco, todos esos versículos me fueron de alguna manera iluminando mi mente y me hizo ver que pues mucho de lo que en ese momento para mí era, entre comillas, la verdad, o era mi verdad, que yo no era una persona tan mala, que mis pecados realmente no eran tan profundos como para que fuera yo al infierno. Pero la palabra de Dios me ayudó a entender que necesitaba del perdón de Dios, necesitaba de la salvación de Cristo. Porque también leí, y este fue el versículo que me ayudó prácticamente a comprender
mi necesidad de salvación. Cuando dice la palabra de Dios allá en Primera de Juan 5, 11 y 12. Porque obviamente yo conocía de Cristo. Obviamente había escuchado muchas cosas de Él, las películas que veía. Había conocido de Cristo, pero no había conocido a Cristo, que esa es realmente la gran diferencia. Entonces me llevó por último a Primera de Juan 5, 11 y 12, donde dice la Biblia: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces él me preguntó: Edgardo, ¿tú tienes al Hijo? Después de todo lo que él me compartió, los versículos que leímos, pude ver claramente mi condición. Y yo sabía que no tenía a Cristo en mi vida. Yo sabía que pues en ningún momento yo había tomado en consideración a Cristo, mucho menos la Biblia, porque pues digo, no, aunque la intenté leer, realmente no la entendía. Yo solamente pues me limitaba a lo que escuchaba en la iglesia, en las misas, pero eso nunca me llevó a experimentar ese nuevo nacimiento que la Biblia también dice, porque allá en en Juan 3:3, donde Jesús le comparte a Nicodemo y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces ese nacimiento yo no lo había experimentado. Entonces cuando él me hace esa pregunta: ¿tú tienes al Hijo?, le dije: no, yo no lo tengo. Entonces me dice: ¿te gustaría recibirlo hoy? ¿Te gustaría aceptar el regalo que Dios hizo a través de Él en la cruz por el pago de tus pecados? Yo le dije: claro que me gustaría. Entonces él simplemente me dijo: bueno, mira, vamos a orar juntos. Yo te puedo guiar. Sin embargo, lo importante no es que tú repitas simplemente esta oración, sino que te la apropies, que la hagas tuya y que de todo tu corazón se la hagas llegar a Dios. Yo te voy a guiar simplemente, pero tú necesitas apropiarte esta oración y hacérsela llegar de todo tu corazón a Dios. Entonces él empezó a orar. Yo simplemente cerré mis ojos y lo que yo iba escuchando de su oración, yo lo tomé como mío, me lo apropié y se lo hacía llegar a Dios. Y la oración fue tan sencilla realmente. Fue una oración donde prácticamente lo único que hice fue pedirle perdón a Dios por mis pecados, decirle: Dios, estoy arrepentido por tantos pecados que he cometido, por haberte fallado, por no haberte incluido en mi vida, en mis decisiones, por no ser parte importante de mi vida, o ser la parte más importante de mi vida. Entonces simplemente yo le dije: te abro la puerta de mi corazón, te invito a que entres y me transformes en una nueva persona. Y a partir de hoy, todo el tiempo que me des de vida, quiero que seas tú mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Y fue todo. Amén. Prácticamente esa fue mi oración, pero lo que vino después, es decir, en mi corazón, en mi ser, en mi alma, en mi espíritu, pude sentir un descanso tan profundo, como si hubiera tirado una losa pesada de mi espalda. Simplemente me sentí descansado, me sentí libre, me sentí realmente lleno. Aquel hueco, aquella insatisfacción que había en mi vida, aunque tenía vida, salud, un matrimonio, hijos, un buen trabajo, una buena casa, realmente lo tenía todo. Sin embargo, en mí existía un gran vacío, una gran insatisfacción que no sabía cómo llenarla. En ese momento, después que oré y clamé a Dios por su perdón,
y que enviara a su Hijo a morar a mi corazón fue lo más maravilloso que jamás experimenté. Y desde ese entonces vivo obedeciendo a Dios, a Cristo, leyendo su palabra. Lo primero que hice al llegar después de ese viaje fue platicarle a mi esposa. Le dije, ven, necesito algo que contarte. ¿Te asaltaron de nuevo? Le dije, no, porque ya previamente en México me habían asaltado. Fue un momento donde realmente sufrí una impotencia tremenda. Prácticamente tenía una pistola en mi sien encañonada. Vi la muerte muy cerca, pero Dios tuvo misericordia y me permitió seguir viviendo. Y le dije, no me asaltaron, realmente quiero platicarte porque recibí a Cristo como mi Salvador. Y prácticamente empecé a decirle todo lo que ocurrió. Obviamente en ese momento yo no me sabía los versículos que ahorita les dije de memoria. Pero yo le dije lo que me habían explicado, que todos éramos pecadores, que Dios había enviado a Jesucristo para pagar por nuestros pecados, que necesitábamos nacer de nuevo, que no era cuestión de una religión, sino de vivir de acuerdo a los principios de Dios, aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y conocerle a través de la Biblia. Entonces, al final ella terminamos los dos yendo con mi amigo, con mi compañero. Le dije, tienes que escucharlo. Y platicó mi compañero con ella y ella igual terminó recibiendo a Cristo. Fuimos a un restaurante y compartió la palabra con ella. La forma en la que la abordó a ella fue totalmente diferente a como lo hizo conmigo. Dios pone las palabras apropiadas para cada necesidad de la persona y con mi esposa fue así. Y bueno, desde entonces empezamos a congregarnos. Yo le pregunté a él, ¿dónde se reúnen a estudiar la palabra? Debe de haber algún lugar. Me dijo, sí, si gustan los podemos llevar, y empezamos a asistir. Realmente el trato que la gente nos dio ahí cuando llegamos, nos hablaron y se mostraron de una manera tan cariñosa como si nos conocieran de hace muchos años. Fue impresionante, nos sentimos como en casa por el amor y por la amabilidad con la que nos trataron. Eso nos impresionó mucho, pero sobre todo lo que más me impresionó fue el mensaje. Estaba lleno de la palabra, todo el tiempo era hablar de la Biblia, versículos de la Biblia, y para mí obviamente eso fue fascinante. Yo creo que en 3 semanas de asistir ahí, en 3 fines de semana de asistir ahí, aprendí de la Biblia lo que no había aprendido en toda mi vida. Mis hijos empezaron a también aprender la palabra, les compartimos a ellos, les hablamos de Cristo igualmente. Y yo empecé a compartir con mi familia, con mis hermanos, con mis primos, con mis compañeros de trabajo. Poco a poco fui compartiendo de ello a todos, a los que podía. Yo traía mucha sed y mucho deseo de hablar con la gente y de decirles. Cada viaje que hacía aprovechaba y le testificaba a la gente. Gracias a Dios me dio la oportunidad de ganar a muchos de mi familia que hoy se congregan con nosotros. Y bueno, ha sido maravilloso todo este tiempo que he aprendido, que le entregué mi vida a Dios, y es algo de lo cual no me arrepiento. Y ahora sé lo importante que es que las personas sepan de Cristo, que conozcan de Cristo, y es por eso que Dios puso en mi corazón todavía con un mayor anhelo el compartir la palabra, el evangelizar. Y por eso salgo a las calles. Por eso, con este cargo que Dios puso en mí, fue que busqué seguir aprendiendo, capacitarme, cómo poder acercarme a la gente de una manera sencilla, poder explicar el mensaje de una forma clara. Y gracias a Dios me ha dado la oportunidad de llevar a cabo o de iniciar este ministerio y tener la oportunidad de evangelizar. Así que bueno, hoy en su casa estamos compartiendo la palabra de Dios. Ahí es una iglesia, es una congregación donde nos reunimos pues personas
así como yo, que en algún momento recibieron a Cristo, conocieron a Cristo como su Salvador personal, y nos reunimos a estudiar la palabra. Y bueno, en esta ocasión quise yo compartir con ustedes. Muchas personas me dicen: oye, pero tú dices que no tienes una religión, pero no te congregas en ningún lugar. Claro que me congrego. Aquí en mi casa es como hoy nos congregamos. Nosotros le llamamos células. No nos congregamos en un hotel o en un templo. Algunas otras células o algunos otros grupos de nuestra misma congregación se reúnen en hoteles o en salones más grandes por la cantidad de personas que acuden ahí. Estamos en diferentes puntos de la ciudad. Y bueno, en mi caso, Dios puso en mi corazón a bien el abrir nuestro hogar. Mi esposa y yo platicamos de esto y decidimos abrir nuestra casa para que ahí se proclamara el Evangelio, se compartiera del Evangelio. Así que bueno, hoy seguimos compartiendo del Evangelio de Cristo y de la palabra de Dios ahí en su casa, aquí en Monterrey, y lo vamos a seguir haciendo mientras Dios nos lo permita. Así que bueno, yo quería compartir con todos ustedes este testimonio, y ahora ya conocen un poco más a detalle cómo fue que inicié este camino de la mano con nuestro Señor Jesucristo, a quien le doy las gracias por su amor y su misericordia y por permitirme tener hoy en día este ministerio y compartir la palabra de Dios, con lo cual espero poder seguirle sirviendo mientras Dios me dé vida y nos preste también salud. Bueno, Dios los bendiga, cuídense, y bueno, vamos a ver cómo nos va en este tiempo para compartir y evangelizar a las personas. Dios los bendiga. Hasta pronto.